Listo. Entonces, breve recorderis, en la clase pasada estuvimos viendo, bueno, pues ya llevamos varias clases, ya hemos visto varias cosas. La primero que vimos fue varios gridis, varios clásicos de gridis. Luego vimos DP, vimos varios ejercicios de DP, pues explicamos cómo que es el DP. Y vimos un poquito de backtracking, como de programación funcional. Vimos cómo podemos implementar una EP, pues que simplemente es como meterle memoria y ya. Y eh, el último tema que estuvimos viendo fue búsqueda binaria. Entonces, digamos que la búsqueda binaria es como, hace parte de un enfoque que se llama como Divide and Conquer. Es como divide y conquistarás, que es cuando uno quiere resolver un problema, entonces uno lo que hace es que lo parte y luego resuelve cada pedacito por separado y luego une las soluciones y pues ahí es donde encuentra como una solución. Entonces digamos que hoy vamos a seguir viendo como varios algoritmos o varias otras, bueno, vamos a ver una estructura de datos que sigue teniendo este mismo enfoque. Pero entonces antes de eso, vamos, bueno, principalmente vamos a ver como otro ejemplo de búsqueda binaria, porque creo que en la clase pasada nos quedó faltando ver otro ejercicio. Solo vimos como uno de, de ejemplo que fue el de las máquinas, no sé si lo recuerdan, que era como que yo tengo N máquinas, cada máquina tiene como una frecuencia con la que puede hacer un producto y yo quería saber cuál era el mínimo tiempo para hacer X productos. Entonces nos dimos cuenta de que si uno como que plantea el problema desde una perspectiva es muy difícil, es muy complicado, pero si lo plantea desde el punto de vista de fijo la respuesta y miro si hay una posible solución para esa respuesta, entonces el problema es muy fácil. Y para ese tipo de problemas que son así como de fijo respuesta y miro si la búsqueda, si, no, más bien, fijo respuesta y miro si hay una solución que me dé esa respuesta, es muchísimo más fácil y eso nos permite la búsqueda binaria como aprovecharnos de eso y hacer algoritmos súper rápidos. Entonces, pues simplemente vamos a ver como otro ejemplito de esto de búsqueda binaria y al final pues vamos a ver un poquito de segment tree, pero súper, digamos que más como pensándolo en qué casos nos puede servir el segment tree. Pues ya que digamos que hasta ahora lo que hemos visto que es como greedy, DP y búsqueda binaria, digamos que es como lo mínimo que deberíamos dominar, yo creo, para ser como buenos competidores. El segment tree también es bueno tenerlo, pero yo siento que ya es como algo más avanzado. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en Codeforces. Codeforces, uno puede ser como dos divisiones. Puede ser división uno, división 2 o bueno, ya puede ser división 3. Y básicamente, división 3 son como los beginners, los que comienzan. División 2 es como cuando ya uno va como, sabe como mínimo lo básico. Y división uno son como los más avanzados, o sea, es como todo lo avanzado. Entonces, si se fijan, uno empieza a hacer división uno cuando empieza a subir a partir de 1900. Entonces, si ustedes se ponen a ver la diferencia de problemas entre división y división, entre división uno y división 2 van a ver que uno puede llegar a división uno sin saber segment tree. O sea, como que división 2 es una división que pide como mínimo dominar lo básico. Y apenas en la división uno es cuando uno puede empezar a utilizar estructuras de datos avanzadas como segment tree. Pero igual, entonces vamos a ver un poquito de segment tree, como por encima. Eh, y ya, digamos que eso es como lo que vamos a hacer hoy. Entonces,
Solamente para, para que todos veamos un problema. No sé si alguien ya conoce este problema. Me parece que alguna vez lo expliqué, me parece que el año pasado, pero, o el semestre pasado, no recuerdo, pero no sé si ya conocen este problema, que es como el problema de las hamburguesas, que nos va a compartir. Sí, yo sí lo he visto y pues uno lo intenta resolver por, pues normal, fuerza bruta y da, pero igual da wrong answer en algún lado. No sé. Ok, o sea, tú lo intentaste hacer por fuerza bruta. Es que me parece que este cayó como en una interna que hicieron ustedes, ¿no? Eh, sí, pero o sea, uno, o sea, es como que uno va recorriendo y uno va como, creo que hay que sumar, ir restando dependiendo del ingrediente y uno en los test cases de base sí le da, pero luego uno lo sube y no. Ok, pero te va a dar Ron Answer o Time Limit. No me acuerdo bien cuál de los dos, pero creo que era wrong answer. Ok, listo, listo, listo. Si quieres, o sea, solamente ahí como por dejar la idea clara, si quieren, miremos este problema un momento. Los que no lo han leído, si quieren, léanlo. Les doy 5 minutos para que lo lean y lo discutimos súper rápido. Este es un problema muy bueno que también uno como que puede ver cómo funciona la búsqueda binaria en este tipo de problemas. Entonces, si quieren, leanlo ahí. Pues ya se los compartí por el chat para que lo lean. Nos vemos en 5 minutos.
Estos, ¿cómo les fue? No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues les explico el problema rápidamente. Sí, entonces lo que nos dicen es, básicamente tenemos, digamos que somos como, no sé, dueños de un restaurante, el restaurante hace hamburguesas y cada hamburguesa pues, solamente tiene tres ingredientes. La B, y creo que es carne, o bueno, no sé qué es la B. La B es, digamos que es un ingrediente B, el ingrediente S y el ingrediente C. Luego, de cada uno de estos, nosotros tenemos como ciertas, o sea, tenemos como una receta que requiere de X cantidad de cada ingrediente. Entonces, por ejemplo, de la B necesito tres, de la S necesito dos y de la C necesito uno, por ejemplo. Luego, lo que nos dicen es, yo tengo, eh, a- aparte de esto, tengo digamos que, o sea, como que en mi restaurante, en mi despensa, por así decirlo, ya tengo ciertas cantidades de cada uno de estos ingredientes. Es como si ya en la cocina tuviera esto, entonces, pues estos son ingredientes que ya tengo en la cocina, pero yo necesito hacer como, bueno, no, tengo como ingredientes en la cocina, pero eh, yo tengo como un X dinero, bueno, más bien como un R. R es como la cantidad de dinero que tengo. Y aparte del dinero y de las cosas que tengo en la cocina, pues puedo ir a la tienda con ese dinero comprar X cantidad de cada ingrediente. O sea, digamos que es como una tienda infinita, entonces yo puedo comprar las cantidades que yo quiera de cada ingrediente. Entonces puedo comprar lo que yo quiera del ingrediente B, lo que quiera del ingrediente S y lo que quiera del ingrediente C. Obviamente siempre y cuando los precios, o sea, la suma de toda la compra no supere R. Entonces, digamos que R es como mi límite de lo que yo puedo comprar. Y aparte de esto, eh, yo tengo, digamos que, bueno, tengo entonces lo de la cocina y en la tienda puedo comprar siempre y cuando no se pase de R. Esos son como los límites que tengo. Entonces, vean, si se fijan en esta primera eh, entrada, lo que nos dicen es que yo puedo hacer una hamburguesa si yo tengo tres Bs, dos S y una C. Y en la cocina ya tengo seis Bs, cuatro S y una C. Y comprar una B vale uno, comprar una C, S vale dos y comprar una C vale tres. Y tengo cuatro de dinero. Entonces al final lo que toca decir es como, listo, teniendo todos estos elementos, ¿cuál es la máxima cantidad de hamburguesas que puedo hacer? Entonces, acá en el ejemplo nos dicen que podemos hacer dos, porque eh, como yo puedo hacer dos, ve, entonces yo como puedo hacer dos, básicamente, por ejemplo, si necesito tres veces para hacer una hamburguesa, pues puedo coger seis y con eso pues como que garantizo que puedo hacer dos hamburguesas. De la S puedo hacer, de la S necesito dos. Entonces, con lo que tengo en la cocina también me alcanza, pero parece que necesito una S porque solo, una C porque solo tengo una
Entonces, lo que me toca hacer es comprar una C que me vale 3, que me alcanza con los 4 de dinero que tengo. Y ahí tendría como todos los ingredientes para hacer dos hamburguesas. No sé si se entiende y si alguien tiene alguna idea de cómo lo podemos hacer. Pues, Por o ejemplo, sea, en su momento, ajá. ah, cuando lo intenté, era como que simplemente primero partíamos con las cantidades iniciales, veíamos cuánto necesitaba cada hamburguesa y hacíamos tres condicionales por cada ingrediente. Ok, pero ¿qué decían los condicionales? O sea, como De que una, y si, si ajá, como que si y me si, no- y si alcanza. se- ajá, y si se acababa un ingrediente, mirábamos la cantidad de dinero que teníamos y si la cantidad que necesitábamos de ese ingrediente nos alcanzaba con el dinero. Y si no, pues ahí parábamos. Y ya. Ok, pero entonces lo hacían. Espera, ya entendí. O sea, lo que ustedes decían es como, o sea, como mínimo yo puedo gastar como lo que ya tengo en la cocina, ¿cierto? O sea, como de primerazos me gasto eso. Ajá. Eh, Luego de lo que me queda, ¿qué podemos hacer? Entonces, ¿ustedes qué hacían? ¿Compraban, por ejemplo, que lo más barato, supongo? Pues, ok. O sea, pues mirábamos qué ingredientes sacaba y si podíamos comprar ese ingrediente. Ah, ya te entendí. Ah, sí, ya te entiendo. O sea, como que tú dices... Espera, yo pienso. Sí, o sea, como que primero gastas lo que tienes, luego dices como ve para hacer una hamburguesa más, digamos que me faltan, qué sé yo, una C, entonces la compro. Y después, Exacto. después de eso, empezaba a comprar. Esperen, es que estoy pensando en si... Ah, espera. Ah. Tiene sentido. O sea, estaba pensando como una idea por ahí en la que uno de pronto, sino que no se me ocurre como un contracaso que pueda como Pero él va faltarlo. revisando ingrediente por ingrediente, o sea, como verificando si puede, por ejemplo, va en el pan, entonces verifica con todo el dinero si puede comprar o sea, cuántas de pan puede comprar con eso. Y Eh, luego con y o sea, era como simular la situación. Entonces, primero gastábamos y luego hacíamos un if por cada ingrediente. Entonces, y si alguno faltaba, mirábamos si lo podíamos comprar. Era así. Y si en alguno no lo podíamos comprar, ahí paraba el ciclo porque ya no podíamos construir una hamburguesa completa. ujú. Pero no se terminarían cruzando los ingredientes porque, o sea, puede que sea una buena idea comprar solamente un pan y muchos de quesos, por ejemplo. No, no sé si por ahí se llega a Eh, confundir. Es que no creo porque cada hamburguesa tiene una cantidad específica de lo que necesita de cada ingrediente. Entonces simplemente comparábamos, era con esa cantidad. Y, y cuando haces la comparación estás verificando también o sea, que se tiene en cuenta cuántas estás comprando de pan, más cuántas estás comprando al mismo tiempo. Sí, claro. Uy, mm, pero no servía. Espera, es que yo estoy, sí, Porque yo creo que estaba ya sé. pensando en otra, digamos, Ajá, si sí. tomamos la cantidad, son un número muy grande, ¿no? De hamburguesas, verificar si podemos comprar esa cantidad, luego pues tirar a la mitad y así hacer como una búsqueda. Y en cada iteración, digamos, como sabemos cuántos de pan se requieren para hacer una cierta cantidad de hamburguesas. Por ejemplo, si son 9 hamburguesas, pues necesitaríamos en ese caso
O sea, si son, perdón, 3 hamburguesas, pues necesitaríamos 9 de pan. Entonces verificamos cuánto Ajá. nos falta y si nos alcanza para comprar eso. Y si no, pues reducimos a la mitad y volvemos a evaluar. Ok, 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 ok. Súper. ¿Esa idea se te acaba de ocurrir o ya lo conocías? No, no, pues intentaba aplicar lo que dice búsqueda binaria, ¿no? Sobre la Ajá, respuesta. súper, qué bueno. Ustedes, si quieren, creo que voy a comentar un poquito la idea de Mateo porque creo que se me hace buena, pero sí creo que tiene como varios problemitas. O sea, pero la idea que decía Mateo es como, listo, parce, si yo, por ejemplo, en la cocina tengo, qué sé yo, pues, es que no se me ocurre un buen caso, pero supongamos que yo tengo como en la cocina, digamos que este es el ingrediente B, este es el ingrediente, este es el ingrediente C. En la cocina tengo, qué sé yo, dos Bs, digamos que tengo 10 S y tengo una C, por ejemplo. Entonces, lo que decía Mateo es como listo, por ejemplo, si yo necesito hacer una hamburguesa con tres Bs, dos S y una C, pues acá de entrada como que no puedo. Entonces, como que yo diría, aparte, como mínimo necesito comprar un pan y ya, pues creo que solamente es comprar un pan y ya. Es como que iba a la tienda, compraba un pan y decía como listo, ya me gasté un pan. Como una vez ya la gasté. Entonces digamos que acá me quedaba tres, pero entonces como ya hice una hamburguesa, entonces esto supongo que quedaba en cero, esto también quedaba en cero y eso quedaba en ocho. Y luego era como volver a repetir el mismo proceso con estos valores, como eh, necesito tres veces, entonces pues sí o sí necesito comprar una B, bueno, necesito comprar tres Bs, entonces como que iba a la tienda, compraba tres Bs, ya llevo cuatro, necesito una C, y así sucesivamente, y como que apenas ya me quedara sin dinero, pues ahí paraba el proceso. Creo que el- la idea puede ser buena, creo que es lo que dice Mateo, es como fuerza bruta, pues va a variar Ronald, pero el problema de esta idea es que sí da time limit, porque te puede pasar como este caso, como de tienes, qué sé yo, infinito del ingrediente ese y entonces te quedas como muchísimo tiempo ahí, como voy a la tienda por un pan, luego me quedo sin pan y vuelvo a la tienda por otro pan. Es como que se puede llegar a dar time limit por estar como haciéndolo de esta forma. Pero entonces, esta idea yo siento que es un buen comienzo para luego uno darse cuenta de que la idea de que dijo el compañero funciona, pues como la que dijo, de la que hablamos al final. Y es pensar en que, parecido al problema de la clase pasada, como que si yo veo el problema desde el punto de vista de tengo tanto dinero y tengo que repartir este dinero de manera eficiente, el problema es muy difícil. O sea, es como, ¿cómo reparto el dinero? Eh, de manera pues que se gaste bien. Y entonces, pues acá es donde uno se da cuenta de que es mejor ver el problema al revés. Es como lo que hablamos en la clase pasada. Uno más bien, en vez de pensar como en, listo, tengo tanto dinero, ¿cómo hago para optimizarlo? Tengo que pensar en, voy a suponer que voy a hacer X hamburguesas. Y más bien, como yo sé cuántos ingredientes necesito para una hamburguesa y yo sé cuánto me cuesta cada ingrediente de la hamburguesa, yo sé cuánto me cuestan hacer X hamburguesas. Ahora, como yo sé cuánto me cuesta y yo sé cuánto dinero tengo, pues yo puedo definir si puedo hacer X hamburguesas o no. Entonces vean que es como muy parecido a lo que hablamos la clase pasada, es como una función binotómica, es como puedo o no puedo. Entonces, cuando piensen en eso, ya como que de entrada uno puede decir, parce, eso tiene pinta de búsqueda binaria. Ya para terminar como de
estar seguros de que si es búsqueda binaria, tienen que pensar como en el caso de, listo, si yo puedo hacer X hamburguesas, porque hacer X hamburguesas me cuesta qué sé yo, un valor R, no, esperen, un valor, ¿cómo le pongo a esta variable? Fíjate un boleo. No sé, un valor M, o PQR, bueno, sí, me vale un M. Si este M es menor o igual que R, entonces más bien recapitulo para que no se pierdan. Si yo puedo hacer X hamburguesas me valen M y M es menor que R, yo sé que hacer X menos una hamburguesas me va a costar un N y por obvias razones este N sí o sí también tiene que ser menor o igual que R. Pues digo obvias razones es por lo que pues es como necesito hacer menos hamburguesas, necesito menos ingredientes. Como necesito menos ingredientes, pues no me puede costar más que hacer una hamburguesa de más. O sea, como mínimo me cuesta lo mismo, pero pues no me puede costar más. Entonces, de nuevo, es como, listo, pues yo sé que si con X puedo, con X menos uno también. Y pasa lo mismo al contrario. Suponiendo que si yo puedo hacer Y hamburguesas y hacer Y hamburguesas me cuesta un T y ese T ya es mayor o igual que R, yo sé que hacer Y más uno también va a ser mayor o igual que R. Entonces, como que yo sé que si yo no puedo hacer Y hamburguesas, pues hacer Y más uno tampoco puedo porque pues, es obviamente más costoso. Entonces, ya aquí con esto, pues uno verifica que efectivamente esto es una búsqueda binaria sobre la respuesta. Entonces, solamente para, para terminar de dejar como la idea clara de la búsqueda binaria, les voy a mostrar cómo se podría implementar esto súper rápido. Ustedes recuerden que Recuerden que pues uno en la búsqueda binaria lo que tiene que hacer es, bueno, acá de entrada pues toca leer todo el problema. Entonces, toca leer como una cadena S, luego toca tener, qué sé yo, tres variables, un A, un B y un C. Y digamos que de la cadena S me toca sacar las tres variables. Entonces, puedo hacer algo como si S de I es igual a la letra B, incremento, hagamos algo, llamemos esto. ah, Llamémoslo B. Ese, ese- es que no me gustan este nombre de estas variables, pero bueno, B, C y S. Entonces, si tengo una B, incremento B. Si tengo una S, S más más. Y si tengo una C, pues C más más. Así, ok. Luego me dicen como cuántos ingredientes tengo en cada eh, B, cuántos ingredientes tengo en la cocina. Entonces, digamos que eso lo vamos a guardar como en un, no sé, en un vector, puede ser. Digamos que se puede llamar, no, más bien, guardémoslo en tres variables, P, Q eh, y R, y los leo. Ya se me olvidó leer este. Entonces leo P, Q y R. Y lo último es como cuánto me cuesta cada uno. Entonces llamémoslo X, Y y Z. No, más bien llamémoslo P1, P2 y P3. P1, P2 y P3. Pues como el precio del primer ingrediente, el precio del segundo y el precio del tercero. Luego, lo que yo puedo hacer, ahora sí es la búsqueda binaria. Pues digamos que acá está la parte divertida. Entonces, pues recuerden que en la clase pasada yo les enseñé que hay muchas formas de implementar la búsqueda binaria. La que me gusta hacer a mí es como mantener
algo que se llama una invariante. Entonces la invariante es que para mí f de low siempre va a ser igual a true. O sea, como que siempre con donde esté el low, o sea, donde esté el low, yo puedo como hacer esa cantidad de hamburguesas. Y donde esté high es falso. Entonces como yo tengo esta invariante, yo puedo decir como que listo, mientras high menos low sea mayor que uno, o sea, como que todavía tengo un espacio de búsqueda donde los puedo hacer búsqueda binaria, parto a la mitad, low más high, y dos, y si f de mid es igual a true, o sea, quiere decir que con mid puedo, quiere decir que high puede ser igual a mid, porque como mid es true y high siempre se mueve en true, o sea, como high siempre va a estar en el lado B, es al contrario. ¿Sí? Eh, como uno se confunde. Es al contrario. O sea, por la invariante yo dije f de low siempre va a ser true. O sea, lo que quiere decir es como si yo puedo hacer X hamburguesas, entonces yo sé que f de low es igual a uno. Entonces acá, pues si mid es true, entonces quiere decir que low lo puedo mover a mid. Y de caso contrario, pues high es igual a mid. Y al final, pues la respuesta queda en low, porque low es como lo máximo que es true. O sea, como es el uno más a la derecha. Y ya lo último que queda por implementar es como es la función f. Entonces acá uno lo que puede hacer es como decir como un x. Acá, bueno, entonces acá me toca más bien declarar estas variables globales para no pasar esto en la función siempre. Y PQR y solamente me quedan los precios. Y acá, entonces digamos que si yo tengo el problema de saber si cuánto dinero, bueno, me faltó leer un parámetro y es cuánto dinero tengo, pero bueno, para saber cuánto dinero tengo, pues no sé, una variable que se llama money. Y esto me dice como cuánto dinero tengo. Entonces vean que esta función f lo que va a hacer es que va a devolver un booleano, no un entero. Y este booleano lo que me va a decir es, si yo puedo hacer X hamburguesas con este dinero que tengo. Entonces, lo que uno puede hacer acá es pensar en lo siguiente. ¿Cuánto dinero necesito para hacer X hamburguesas? Entonces, para hacer X hamburguesas, necesito hacer, eh, bueno, para hacer X hamburguesas, ¿cuántas veces necesito? Entonces, como, qué sé yo, mi uno, es como cuánto necesito del primer ingrediente. Necesito, obviamente, X por B. O sea, porque si para hacer una hamburguesa necesito una B, para hacer X hamburguesas necesito X por B. Eso es como lo que necesito del primer ingrediente. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo ya ingredientes en la cocina. Entonces, como que este need uno es lo que yo necesito, pero no es lo que me hace falta. Entonces, como cuánto me hace falta, o sea, cuánto debo ir a la tienda por el ingrediente uno. Entonces es como lo que necesito menos lo que ya tengo. ¿Y qué es lo que ya tengo? Pues P, que vendría siendo como cuánto dinero, B, cuántos ingredientes tipo B me hacen falta para hacer X hamburguesas. Entonces, ¿cuántos necesito? Pues es como X por B, que sería el total que necesito menos lo que ya tengo en la cocina. Y básicamente esto se repite para los tres ingredientes. Entonces es como listo. ¿Cuánto necesito del 2? ¿Cuánto necesito del 3?
Entonces acá es X por S y X por C, menos Q y menos R. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí puede pasar algo y es que lo que necesite, no, más bien, ahorita les cuento. Es que hay un net cache acá, pero pues solamente para terminar la idea, entonces, si yo sé que yo necesito esto del primer ingrediente, esto del segundo y esto del tercero, ¿cuánto es el dinero total que necesito? Entonces el dinero total que necesito es como, que sé yo, total es igual a cuántos ingredientes de tipo uno necesito por el precio de ese ingrediente, más cuántos necesito del ingrediente 2 por el precio de ese ingrediente, más cuántos necesito del 3 por el precio de ese ingrediente. Y al final, como este es el dinero que necesito para hacer esta cantidad de hamburguesas, lo que puedo hacer es decir si ese total es menor o igual al dinero que necesito. Si este dinero que tengo es menor o igual que el dinero, no, ¿qué? O sea, si este es el dinero que necesito, es menor o igual al dinero que tengo, quiere decir que sí puedo hacer X hamburguesas. De lo contrario, pues quiere decir que no puedo hacer estas hamburguesas. Entonces vean que ya tengo como una función bino, binomial, pues es como, ¿se puede o no se puede? Entonces, ya nos funciona. Acá el último Edge, bueno, acá hay un Edge, no sé si alguien lo ve, de hecho, pues si alguien me dice cuál creen que es. Cuando sí puedo hacer una hamburguesa, digamos, cuando me sobran ingredientes, voy a dar negativo. Ajá, exacto. Toca tener en cuenta el caso entonces como de qué pasa si ya tengo como más ingredientes de los que necesito. Entonces aquí lo que uno puede hacer, pues uno capaz de hacer muchas cosas. Puede colocar un condicional, puede colocar un if abreviado. Pues a mí lo que me gusta hacer es como decir máximo entre cero y esta cosa de acá. Entonces lo que va a pasar es que si esto da negativo, pues el máximo entre cero y algo negativo es cero. Entonces pues es como no necesito nada y pues puedo hacer lo mismo acá. Máximo entre cero y eso acá. Y ya. Digamos que acá solamente por probarlo súper rápido. Y bueno, hay error porque obviamente n no está definido. Hay menos low. Bueno, no definí high ni low. Entonces, bueno, esto es como otro punto que uno tiene que definir cuando está haciendo la búsqueda binaria y es en dónde debe comenzar low y en dónde debe comenzar high. Acá entonces mi recomendación es que piensen de nuevo como en la invariante, es como listo, si yo sé que el low siempre tiene que estar en uno, entonces low tiene que empezar en un lugar donde f de low sea uno. Entonces, eh, obviamente yo sé que si yo quiero hacer cero hamburguesas, por ejemplo, pues me va a costar cero. Y cero siempre va a ser menor o igual al dinero que tengo, o sea, porque siempre me dicen como que, pues, bueno, tengo una cantidad positiva de dinero. Entonces yo sé que comenzar low en cero está bien, es como listo, pues es como mínimo puedo hacer cero hamburguesas, como lo mínimo. Pero ahora el high, pues puede depender mucho. Entonces acá ustedes pueden colocar un valor muy grande, como por ejemplo un infinito. Entonces como hacer infinitas hamburguesas, pues no es posible porque no tengo infinito dinero. Pero pues acá obviamente el infinito pues es una variable, es un valor muy grande. Entonces podemos decir que es 10 a la 9. O pueden hacer que esto sea un long long y colocarlo en 10 a la 18. Creo que solamente acá para mostrarles. Y les voy a mostrar como en este caso de prueba. Este en teoría debería dar 2. Bueno, nos dio un valor bien grande. Tarará.
Vamos a ver en qué puede estar fallando. Ah, bueno, creo. Creo que está dando overflow por el caso que les dije de, bueno, o sea, acá creo que toca pasar todo a long long, solamente por mostrarles cómo funciona como para estos casos. Pues lo voy a poner como al infinito como en 100 para que no dé overflow. Pero pues acá se ve que la respuesta es este 2. Pues, no se ve muy bien, pero pues voy a colocar esto. La respuesta es 2. Entonces acá digamos que me da 2. Miremos, con este caso me da 7. Y con este de acá me da 2 a la... Bueno, bueno, con este me da 99, pero por lo que tengo el infinito mal colocado. Pero entonces, acá, solamente como para mostrarles el código que da Accepted, pues es este. Es muy parecido a lo que acabamos de ver. O sea, no es como algo, una idea muy diferente a lo que ya les dije. Solamente que este código, pues que es el que ya dio Accepted, tiene en cuenta como todo lo que les acabo de decir, como de que tienen que ser variables en long long para que no dé overflow. eh, ya, básicamente es como eso, como simplemente tener en cuenta este caso y ya. Pero entonces, bueno, en últimas, lo que les quiero mostrar es eso, es cómo ustedes pueden coger un problema muy duro y como al voltearlo, como que al pensar en la respuesta directamente, el problema se vuelve más fácil. Entonces, es como un ejemplo también de ese tipo de problemas. Y vean que lo chévere es que este es un C de div 2. O sea, si ustedes hacen un C de div 2, pues es muy bueno porque pues también dependen como del momento en el que lo hagan del tiempo. Pero pues así pueden subir a div 1 más rápido. Y ese es como el objetivo de todos. Entonces, eh, este es como el problema. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de este problema o si quieren pasamos a, a ver súper rápido, bueno, también qué es un segment tree. Entonces, bueno, antes de entrar en ese tema, quiero saber aquí cuántos conocen qué es un segment tree o ya si lo han usado, más que nada. ¿Alguien lo conoce o nadie lo conoce? Ok, supongo entonces que nadie. Ok, super. Entonces, si quieren, denme un minuto, ya vengo. Ya les explico. Listos. Entonces, ¿cuál es el, el el problema?
Supongan el siguiente problema. Digamos que ustedes tienen un, qué sé yo, un... Bueno, sí, pensemos en esto. Ustedes tienen un arreglo de tamaño N y este arreglo pues tiene enteros, supongamos. Entonces digamos que tiene como, qué sé yo, el 5 el 4 el 2 el 3 el uno y el 5. Y ustedes tienen que resolver el siguiente problema y es que les dan unas queries y estas queries básicamente es consultar la sumatoria en un rango. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si me dan el uno y el 3 es la sumatoria de los tres primeros elementos. ¿Cuánto me da eso? Pues básicamente me da 11. Pero pues bueno, me pueden dar más queries, me pueden decir como, y también la suma de 2 a 5. Entonces es como la suma de este rango. 2 sí, sí, es 1, 2, 3, 4, 5. No, 2, sí, hasta acá. Entonces digamos que la suma de esto es 10. Entonces básicamente es como ese el problema, como listo. Yo tengo un arreglo y me dan muchas queries y tengo que decir la sumatoria en un rango. ¿Cómo resolverían ese problema? Pues lo intuitivo es como ver los índices del rango y hacer la sumatoria, pero pues supongo que será diferente. Ajá. O sea, la idea que tú dices es como hacer fuerza bruta o sí, como literal hacer un ciclo. Ujú. Ok, súper. Esa idea está buena. ¿Quién, quién tiene otra idea? Bueno, entonces digamos que acá uno lo que puede hacer es aplicar un algoritmo eh, que se conoce como prefix sum. O sea, pues como que de entrada, si ustedes tienen este problema, ustedes pueden hacer el prefix sum. No sé si han escuchado de este algoritmo, ¿no? Entonces, breve, se los explico súper rápido. Eh, Básicamente, en lo que consiste el prefix sum es decir lo siguiente, es como si yo tengo un rango, bueno, básicamente, si yo tengo un arreglo de n elementos y tengo queries de este tipo, lo que puedo hacer es lo que dijo Mateo, como lo que puedo hacer, o sea, solamente para que lo tengamos claro, la solución más trivial pues sería, hago un ciclo, digamos que si me piden como de un L hasta un R la suma, entonces yo puedo hacer como un I con la L y menor o igual que R y más, y qué sé yo, sum incrementa A en la posición I. Entonces digamos que así se va yendo. Luego, eh, esta es como la primera idea, pero entonces, ¿qué problema tiene esto? Y es que, pues esto puede ser o de n cuadrado, bueno, más bien, o de n por cada query. O sea, que me queda o de n por q. Y en el peor de los casos, pues eso es o de n cuadrado. Entonces, para esto, uno lo que puede hacer es aplicar un algoritmo que se llama el prefix sum. Entonces, el prefix sum lo que hace es básicamente decir, yo llego a un arreglo A, que puede ser este, como el que acabamos de ver, 5 4 2 3 1 5 y yo puedo tener el prefix sum. Entonces, ¿qué es el prefix sum? Básicamente el prefix sum es
tener la suma de todos los prefijos de un arreglo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero, por ejemplo, no, más bien, o sea, simplemente vamos a utilizar la suma de los prefijos y ahorita vamos a ver cómo con la suma de los prefijos podemos resolver el problema. Entonces, por ejemplo, para este caso, acá sería, ¿cuál es la suma del prefijo de tamaño 1? Pues es 5. La suma del prefijo de tamaño 2, pues es 9. El de tamaño 3 es 11. El de tamaño 4 es 14. Y así sucesivamente. 11, 14, 15 y 20. Luego, lo que uno puede hacer es, bueno, más bien, les pregunto, digamos que hasta este punto, ¿qué ventajas tiene tener el prefix zoom? Entonces uno podría decir como parte, qué chimba, pues, si nos dan queries de este tipo como de 1 a 3 o de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, como que yo ya tengo la respuesta guardada, solamente decir y consultar este arreglo. Es como parte, la respuesta de 1 a 3, pues es consultar en el índice 3 y pues da 11. Luego, piscina de 1 a 4, pues yo sé que da 14, de 1 a 5 da 15 y así sucesivamente, como que no tengo que hacer el ciclo. Entonces, está chévere, pero pues bueno, ¿qué pasa si no me dan una query de tipo 1 a X? ¿Qué harían ustedes? Pues me tocaría calcular todas las posibles sumas, ¿no? Ajá, entonces uno podría decir como no, pues aparte de tener el prefix sum que empieza en 1, pues yo podría tener un prefix sum que empiece en 2 y un prefix sum que empiece en 3 y así tendría como todas las posibles sumas. Y al final, responder una query, pues sería simplemente buscar un valor en un arreglo y ya. Entonces es como O de 1 por cada query, lo cual es muy bueno. Pero eso tiene un problema y es que nos da O de n cuadrado en memoria. O sea, porque sería como guardar n valores por cada valor. O sea, como por cada posible comienzo. Y hay n posibles comienzos. Entonces nos da n cuadrado en memoria. Y pues, aunque nos da O de 1 en tiempo, pues no tenemos infinita memoria. Entonces, si nos dan un millón, un arreglo de 1 millón, pues nos da 1 millón al cuadrado en memoria. Entonces, aquí lo que uno puede hacer o pensar es decir algo como lo siguiente, y es, si yo tengo el prefix sum, por ejemplo, el de abajo, este que es como 5 9 11 14 15 20. Esperen, yo lo apunto acá. 5 9 11 14 15 y 20. Digamos que este es otro arreglo. Entonces, no, más bien, esperen. Yo parezco como Verónica. Para, ¿qué? Esperen, más bien copio esto, borro esto, lo pego y lo vuelvo más grande y se va a ver más claro. Entonces, digamos que este es como el arreglo y el de abajo es el de prefijos. Entonces, si yo quisiera resolver este problema como en rangos, como en vez de hacer el ciclo, yo puedo hacer el prefixo y hacer la siguiente magia. Básicamente es, si yo quiero calcular la respuesta desde el índice 2 hasta el índice 5, por ejemplo, yo sé que la suma de esto me tiene que dar 10. Entonces, lo que yo puedo hacer es, en vez de hacer un ciclo sobre este,
yo puedo decir lo siguiente. Básicamente, este 10 vendría siendo como hacer la suma de todo este prefijo. Toda la suma de todo este prefijo da 15, que es este valor que tenemos acá en la posición 5. Pero lo que podemos hacer es que a este prefijo le puedo quitar este otro prefijo. Entonces, ¿qué hago de esta forma? Pues básicamente es como decir que este rango, la suma de este rango, es igual a el prefijo de tamaño 5 menos el prefijo de tamaño 1, que vendría siendo como L-1. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente esto es como hacer una operación matemática en la que simplemente tengo que restar PF R menos PF en la posición L-1. Y ya. Esto les va a dar la suma en un rango. Entonces, por ejemplo, es como si acá yo dijera, ¿cuánto me da la suma de 2 a 5? Pues sabemos que me da 10. Ahora yo vengo a prefix sum y digo, ¿cuánto es la suma del prefijo en la posición 5? Me da 15. ¿Cuánto da el prefix en la posición L-1? 5. 15 menos 5 da 10, que es justo los 10 que hay en el rango. Ustedes vean que es como magia, pero pues por detrás lo que está pasando es esto, es como, si yo tengo la suma de todos los prefijos, tiene sentido decir que la suma de este prefijo, o bueno, más bien de este rango, es igual a la suma de todo el prefijo, pero quitando lo que no me sirve. Y esto que no me sirve es otro prefijo. Entonces vean que es como el prefijo grande menos el prefijo chiquito. Y eso siempre me va a dar como lo que hay en el rango. No sé si, si se entiende o es muy complicado. Ok, entonces, básicamente acá es como yo puedo resolver este problema. Y es como muy simple, es como simplemente hacer una resta y ya, y hacer como un ciclo de una línea de código y ya. Entonces, este problema se puede hacer con prefixos muy simple, pero hay una limitante y es como qué pasa cuando me dan queries del tipo como qué pasa si en la posición 3 me dicen como parte ya no hay un 2 sino que hay un 7. O sea, por ejemplo, digamos que a mí me dieron el arreglo. El arreglo inicialmente es este. Y me preguntan la suma, me preguntan cuál es la suma del 2 al 5. Entonces yo acá tuve que haber dicho, parce, la suma da 10. Pero aparte de este tipo de queries, hay dos, o sea, hay dos tipos de queries. El primero es de consulta y el segundo es de actualización. Entonces el de actualización dice como listo, ya en la posición 3 en vez de haber un 2 hay un 7 por ejemplo. Y luego me vuelven a preguntar cuál es la suma de 2 hasta 5. Entonces vean que ya la suma es 4 más 7 más 3 da 14 más 1 da 15. Entonces ya la suma da 15 no da 10 como nos daba antes. Entonces vean que esto agrega más complejidad, no es como eh, el mismo problema que teníamos antes, porque el que teníamos antes era como nunca actualizó. O sea, siempre es como cuál es la suma de este rango a este rango, pero ahora es como listo, la suma en un rango, pero también puedo permitir actualización. ¿Cuál es el problema de permitir actualizaciones? Que se nos daña la idea del prefix sum. Entonces el prefix sum funciona siempre y cuando uno tenga la suma de los prefijos, pero si me cambiaron este valor, eso va a hacer que cambien todos los prefijos que hay de aquí a la derecha. Y actualizar este prefijo, este arreglo de prefijos, pues me va a costar O de n. Y pues que me valga O de n hace
en últimas también sea n cuadrado. O sea, porque en el peor de los casos me pueden dar como muchísimas queries de actualización y muy poquitas de consulta. Entonces, eso podría llegar a ser un problema. Entonces, digamos que acá es donde viene la estructura de datos de el segment tree. El segment tree básicamente es una estructura de datos que nos permite resolver este problema. Es como, listo, yo puedo dar como la suba en un rango, pero hacer como actualizaciones. Entonces, digamos que acá eh, podríamos pensar en cómo resolver este problema con esta estructura de datos. Entonces, digamos que acá yo lo que puedo pensar es en que yo puedo tener, ¿qué? Como algo como lo siguiente y es, pero estoy pensando como... Mm, mm, sí, bueno, entonces básicamente cómo funciona esta estructura de datos, cómo funciona el segment tree. Básicamente un segment tree es como su nombre lo dice, es como un arreglo de segmentos. Entonces, ese arreglo de segmentos lo que hace es decir lo siguiente, es como si yo tuviera un arreglo en el cual, no, es más bien, es como tener un árbol, el cual la raíz vendría siendo como la suma de todo el rango. Entonces es como la suma de 1 a 6, por ejemplo. Digamos que suponiendo que estoy con este caso de el caso que teníamos ahora, que era este de acá. Pues digamos que ya el prefix sum nos olvidamos de él. O sea, ya sabemos que la idea del prefix sum no nos sirve. Entonces digamos que yo tengo este arreglo que tiene 6 posiciones. Entonces digamos que yo voy a crear un árbol en el cual la raíz de este árbol es la suma del rango total y aparte de esto, como esto es un árbol, yo voy a tener dos nodos hijos. Estos dos nodos hijos van a ser la suma de haber partido ese arreglo por la mitad. Entonces recuerden que al principio les hablaba como de la lógica del divide and conquer. Entonces uno puede como, si yo tengo el problema de quiero tener la suma de todos los rangos de 1 a 6, yo puedo tener la suma de todos los rangos del 1 al 3 y la suma de todos los rangos de el 4 al 6. Hagan de cuenta de que hay un signo de puntos suspensivos acá. Listo. Ahora, como quiero resolver el problema de 1 a 3, pues yo también lo puedo partir de nuevo a la mitad y es resolver el problema de 1 a 2 y resolver el problema de solo 3. Resolver el problema de solo 3 es muy fácil, es saber cuál es la suma que hay en la posición 3. Sabemos que acá hay un 2. Pintémoslo como de verde. Y luego, en la parte de la izquierda, ¿cuál es cómo puedo hallar la sumatoria de un rango que va de 1 a 2? Pues básicamente es la suma de un rango que va de 1 a 1, es decir, que es de un solo elemento y uno que va de 2 a 2. Entonces sabemos que acá este 1 es un 5 y este 2 es un 4. Porque en la posición 1, bueno, acá estoy index 1, ahí me perdono, pero es más fácil. Pues sabemos que en la computadora es index 0, pero pues ahí, acá es para que sea más fácil el ejemplo. Eh, Index 1, entonces en la posición 1 hay un 5, en la posición 2 hay un 4, en la posición 3 hay un 2. Y como esto es un árbol, recuerden que los árboles es como un nodo, tiene hijos. Entonces el nodo papá básicamente es la suma de sus hijos, en este caso. Entonces, ¿cuánto da 5 más 4? Pues da 9.
¿Qué quiere decir esto? Que esta estructura de datos tiene que en este nodo la suma de 1 a 2 vale 9. Entonces está todo bien. Luego, 9 más 2 da 11. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma, ve, que el rango que va de 1 a 3, la suma da 11. Ahora me toca hacer lo mismo por el lado de la derecha. Entonces, si yo quiero resolver el problema de 4 a 6, pues esto es como resolverlo de 4 a 5 y de solo 6. Y de nuevo, de 4 a 5 es resolverlo para solo 4 y solo 5. Luego, de 4 a 5, bueno, en la posición 4 que tengo 3. En la posición 5 que tengo un 1. En la posición 6 que tengo un 5. 3 más 1, 4. 4 más 5, 9. 11 más 9, 20. Entonces vean que hasta acá que tengo. Tengo un árbol que me dice la suma en ciertos rangos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este árbol y a mí me llegan a preguntar cómo ve, eh, cuál es la suma que hay del rango 4 a 6. Entonces yo lo que puedo hacer es pararme en la raíz del árbol y empezar a bajar buscando ese rango. Entonces, por ejemplo, acá, pues yo sé que el rango 4 a 6, pues yo sé que no está en la izquierda, sino que está en la derecha. Entonces, lo busco en la parte de la derecha y acá lo encuentro. Entonces, yo sé que de 4 a 6 da 9. Entonces, puedo volver la respuesta inmediatamente. Que me dijeran como, ay, ¿cuál es la suma de 4 a 5? Entonces, como que lo mismo, me paro en la raíz, sé que ese rango está en la derecha, luego yo sé que ese rango está en la izquierda, y pues acá me da que de 4 a 5 la suma da 4. Entonces, digamos que vean que el problema ya se pasó de ser como cuál es la suma de un rango a ser cómo es buscar en esta estructura de datos un rango. Entonces acá hay como varias cosas interesantes. Y lo primero es que ustedes van a darse cuenta de, por la forma en la que fuimos partiendo estos rangos, se van a dar cuenta de que la altura de este árbol nunca va a ser más grande que log de n. ¿Eso qué quiere decir eso? Que buscar un rango no va a costar más de log de n. O sea que en últimas, por cada query nos va a costar log de n hallar la respuesta, lo cual es muy bueno. Entonces, acá ustedes se pueden estar preguntando algo y es como, listo, pero ¿qué pasa si me dan un rango que no está en un nodo? O sea, por ejemplo, acá si me preguntan de 4 a 5, pues yo puedo decir como, es esto. Pero, ¿qué pasa si me dicen de 3 a 5, por ejemplo? Entonces vean que el 3 está por acá y el 4 y el 5 está por acá. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es pensar en lo siguiente, y es que cualquier rango que nos pidan va a estar construido por un conjunto de rangos o de nodos del segment tree. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el rango 3 a 5, pues vean que es como este rango más este rango. El rango, por ejemplo, de 2 a 5. Entonces vean que el rango de 2 a 5 es sumar el 2, sumar el 3, o sea, sumar este nodo y sumar el rango de 4 a 5. Entonces vean que uno lo que puede demostrar es que cualquier rango que nos pidan, uno lo puede como ir partiendo en rangos, tal que estos rangos si estén dentro de los nodos que tiene nuestro segment tree. Entonces, acá es básicamente así como por encima cómo funciona el segment tree. Es como tener un árbol. Este árbol va a tener como ciertos
Esperen, yo les muestro algo. Este árbol va a tener como unos rangos y luego uno puede como ir como bajando con estos rangos. Entonces acá les voy a mostrar cómo tengo implementado yo el segment tree. Entonces hay como muchas formas de implementarlo. Eh, Creo que la más fácil es esta, la primera. Entonces, el segment tree, básicamente ustedes lo pueden implementar de muchas formas. Pero entonces acá, digamos que para no entrar como mucho en detalle en este tipo de estructuras, porque se me hace que son un poquito avanzadas, me gustaría como primero mostrarles como un par de ejercicios para que vean como el poder de este tipo de estructuras de datos. Pero entonces yo creo que hoy me va a tocar dejar la clase acá porque me siento muy mal. Creo que la gripa ya me está pegando duro, entonces les pido disculpas por hoy. Entonces, digamos que hasta ahora igual mi objetivo de hoy era principalmente mostrarles como el ejercicio de búsqueda binaria, como terminar de cerrar bien el tema de la búsqueda binaria. eh, sí, pues como mostrarles bien cómo pueden aplicar la búsqueda binaria en muchos ejercicios, entonces vean que incluso ya como que percibí que ya empiezan a tener como esa idea de parte pues más bien hago búsqueda binaria sobre la respuesta y eso hace muy fácil como el problema, lo cual me parece genial que ya empiecen a pensar así. Y digamos que ya como que presentamos el tema de segment tree, más o menos, bueno, incluso vimos como que es el prefix sum, que es un truco muy bacano, este sí es súper fácil, este sí les recomiendo que lo practiquen mucho. Esa es una estructura de datos que les va a servir demasiado, entonces les recomiendo que estudien bien esa, la del prefix sum. Esa, que es la del segment tree, pues lo alcanzamos a ver por encima, pero entonces yo creo que para la próxima clase les voy a mostrar bien cómo los ejercicios y cómo implementar. Y también vamos a ver, en la próxima clase vamos a empezar a ver ya grafos, por si quieren empezar a ver ya como teoría de grafos. Eh, pues en la próxima clase ya también empezamos a ver eso. Entonces, nada, les pido disculpas por dejar la clase hasta acá. Igual, no sé si tengan alguna pregunta sobre el segment tree. Y si no, o bueno, o alguna pregunta sobre toda la clase. Y si no, pues nos vemos la próxima clase y ya, pues empezamos como el tema de grafos y cerramos este tema de segmentry. Entonces, no sé si les parezca igual, pues bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta. Ah, bueno, no, lo que iba a hacer, ya me acordé, por eso fui al repositorio. Es que les iba a compartir como este código, que es el código del segmentry. Eh, Básicamente acá pueden ver como al principio cómo se puede implementar, pueden ver que es un código largo y extenso, entonces pues como que uno necesita entender varias cositas, pero pues bueno, ya las podemos ver en la próxima clase, ¿cierto? Eh, o por ahora pues como estamos como empezando a ver estructuras de datos muy avanzadas, podemos verlo pues como por encima y ver como ejercicios, más que nada. Eh, entonces, nada, pues ahí les dejo como el código. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por WhatsApp, ya saben. Y nada, pues nos vemos la próxima clase.